Estamos en Meridiano Regional y especialmente en el observatorio, tomándole el pulso y hoy con el doctor Nelson Palechor, médico para todos los caucanos, reconocido en Popayán y el departamento del Cauca y a nivel nacional. El doctor Nelson Palechor nos acompaña. Doctor, bienvenido a Meridiano Regional y especialmente al observatorio. Muchas gracias a todo el equipo periodístico de Meridiano Regional. Un cordial saludo a la ciudadanía de Popayán, a los caucanos y a los colombianos. Bueno, encantado que ustedes me hayan invitado acá. Vamos a tratar temas muy bonitos que tienen que ver con la salud. Bueno, doctor, usted es un hombre querido por los caucanos, por los payaneses, un médico que tiene un prestigio bien importante por su desempeño. ¿Cuántos años ejerciendo la profesión? Vengo ejerciendo la profesión como médico hace 40 años. 35 años como anestesiólogo y 30 años en su especialidad en medicina del dolor y cuidado paliativo. Esa Y parte. 35 años como docente de la Universidad del Cauca y al cual me siento muy orgulloso de ser egresado de la Universidad del Cauca. Es que nuestra Universidad del Cauca es un ícono a nivel nacional e internacional. De modo que estamos muy complacidos con su presencia aquí, doctor. Pero cuéntenos un hombre de tanta trayectoria de academia, científico, constantemente tocándole el pulso a los caucanos. ¿Por qué decide incursionar en política? Bueno, eh, cuando uno habla con el paciente, habla con el enfermo, no solamente uno aprende del paciente y de la familia, sino que cuando profundiza se da cuenta que no solamente está enfermo el cuerpo, sino que también tiene enfermo el alma, el espíritu y todo el entorno social en el cual estamos. Por lo tanto, entendí que nosotros los médicos estamos muy, pero muy bien formados. También hacemos investigación en la parte clínica, o sea, del cuerpo, pero con poco conocimiento y práctica en lo espiritual, en lo ambiental, en lo social. Y en estos 40 años de trayectoria y cuando tuve dificultades de vida, tengo 2 testimonios de vida, encontré una respuesta positiva de la cual siento toda deuda a los ciudadanos de Popayán, del Cauca y de Colombia, que me rodearon la familia, protestaron, salieron a las calles y bueno, hoy así estoy aquí ejerciendo todavía la profesión médica, ejerzo como docente ya pensionado, pero lo hago porque me gusta, porque siento. Entonces siento una deuda con Popayán, con el Cauca, con Colombia y pienso que debo ir más allá de la misión médica. ¿Qué siento? Que debo trabajar en lo social, en lo comunitario, en lo ambiental, que son los que hacen la vida. Y la única manera es salir al ruedo político por el ruedo político sano. O sea, el arte de hacer un trabajo social es a través de una política seria, real, alejado de los intereses personales, alejado de intereses de grupos. No dicho, politicaría nada. Eso es lo que quiero. Al menos dejar trazada una huella, un camino de que se puede hacer un trabajo social y comunitario incondicional y de beneficio para el pueblo colombiano. Y creo que lo podemos hacer desde el Congreso, donde legislamos, donde hacemos el control político y donde podemos hacer la gestión para que los recursos no solamente se repartan equitativamente, sino que se inviertan. Bueno, doctor, no era, usted creo que por su historia de vida, a raíz del secuestro que usted vivió en esa época que recibió el respaldo de los caucanos, es que usted llega a esa reflexión en ese momento. No, en ese momento curioso porque parece que quienes secuestraron o quienes dieron la información, y fue lo que entendía ya, entendieron mal.
En ese momento el servicio de medicina del dolor lo llamamos acá clínica del dolor. Entonces ellos interpretaron que Nelson Palechor, el médico de medicina del dolor, especialista en esta área, era dueño de las clínicas que hay en Popayán. Ellos pensaban que era dueño de una estructura física. La clínica del dolor es el servicio. Y ya cuando estaban allá, creo que ellos también como que entendieron que estaban equivocados y ante la presión por las marchas de los ciudadanos de Popayán y del Cauca y el gobierno de turno pues también pues actuó en forma inmediata y con su inteligencia y los operativos militares hubo presión y lograron liberarme, pero luego entendí, incluso recibí mensajes de los mismos secuestradores de que hubo una equivocación económica, que no era la persona que ellos consideraban de potencia económica, sigo siendo una persona humilde. Para mí lo más importante es el servicio, no lo económico. Bueno, ¿qué lo hace aspirar a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal? Bueno, el Partido Liberal en mi concepto es el partido que más se acerca al trabajo social y comunitario en su filosofía política. Dos, es el partido mayoritario en el departamento del Cauca, es el partido mayoritario en la región de donde yo nací. Yo soy nacido en Río Blanco, Sotará, un resguardo indígena que hace parte del macizo colombiano. Y lo otro es que familiarmente mis padres y toda mi familia ha sido muy liberal. Desde muy pequeño mi padre me llevaba a los directorios y hacía el trabajo y yo y con una responsabilidad muy grande entiendo que es un partido tradicional, serio y que creo que yo llego ahí a ese partido, uno, porque fue el único partido que aquí en el Cauca me abrió las puertas para ser parte de una lista que hoy estamos aspirando a la Cámara de Representantes. Ellos cuando miraron mi hoja de vida, inmediatamente me llamaron y luego ellos mismos hicieron un análisis del trabajo social que vengo haciendo hace 40 años y creo que consideraron que era oportuno. Los demás partidos políticos tradicionales y sociales y alternativos, ¿verdad? La verdad, rechazaron mi propuesta. Oiga, doctor, quiero no dejarlo pasar a usted sin hacerle la siguiente pregunta. Eh, Actualmente la medicina clásica, o sea, la de escuela, está buscando los saberes ancestrales. Y de eso ya hay mucho conocimiento que tanto una como la otra tienden a aunar esfuerzos por la salud del paciente. ¿Cómo ve usted eso? ¿Le llama la atención? ¿Usted cree que eso de los saberes ancestrales y la medicina clásica pueden tener mejoras en el paciente? Sí, o sea, como le hablaba a usted antes, hablamos de que la enfermedad era simplemente un trastorno social. Por lo tanto, el tratamiento de la enfermedad lo hacíamos en esos tres aspectos, biopsicosocial. Luego, ¿qué nos ha enseñado los enfermos, la familia y el trajinar de esto? Es que hay otros componentes más allá, entre ellos lo espiritual, lo social y lo del alma, donde los médicos nos quedamos cortos. Entonces, entendí también que esa parte el paciente también como que la empezó a descubrir y hoy tiene importancia la medicina alternativa, la medicina ancestral, sino que hay que mirarla con responsabilidad. ¿Cuál es el problema nuestro? Que nos falta comunicación, no solamente con el paciente y la familia, sino entre quienes intervenimos en salud. Entonces, la medicina occidental es excelente. Las otras medicinas alternativas y ancestrales son buenas también, pero no nos podemos, digamos, casar que una o la otra es mejor. Tiene que ser un equipo de trabajo Integral. integral. Bueno, usted como médico y sabiendo la problemática ya del sector salud, ¿a qué aspira en la Cámara de Representantes? Lo que aspiro en la Cámara de Representantes es, primero, voy a llegar porque encuentro un voto de opinión bastante importante. Dos, encuentro un respaldo de todo el sector salud
ahí donde está el talento humano, tanto administrativo como asistencial, encuentro una gratitud muy grande del paciente y la familia. Tengo una base de datos de más de 12.000 pacientes atendidos en estos 40 años. Lo otro es que ya estando en el Congreso, como voy a llegar, aspiro a llegar a la Comisión Sexta de Salud. Y ahí es donde hay mucho por hacer. Entonces, por ejemplo, en este momento el problema real y grave de nosotros los colombianos es salud. La ley 100 como tal, es una ley buena en el papel. Me parece que hay que hacerla es funcionar. Entonces, ahí tiene que el gobierno, a través del Ministerio de Protección Social, las secretarías de salud, tanto departamental como municipal, tiene que cumplir la función sobre las EPS y sobre las IPS para que presten el servicio con calidad. Y les recuerdo a ellos, la salud es un servicio, no es un negocio. Y eso debe cambiar. Por lo tanto, los entes estatales que tienen que ver con el control tanto de las entidades como del personal o del talento humano que estamos en salud, tienen que actuar. Entonces yo interrogo, ¿dónde está la Procuraduría? ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está la Superintendencia de Salud? De modo que ese es un punto que hay que verlo ya. Bueno, ¿usted cree que esa política de los grupos de médicos que están visitando a la población en rural o en los municipios más apartados para hacer salud preventiva es una buena alternativa que se tiene que seguir cultivando? Súper excelente esa actividad. O sea, hoy en la enfermedad lo que tenemos que hacer es prevención, no tratar. Prevención. El tratamiento es costoso y si no tratamos a tiempo, las complicaciones y las consecuencias son mucho más costosas. Hoy el sistema general de salud en Colombia está costando mucho y está, diría yo, que en quiebra, porque vale mucho las consecuencias de no haber hecho un tratamiento, un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Y ahí invito a los auditores médicos que hagamos auditoría médica de pares y concurrente, pero no hagamos auditoría médica desde los escritorios. Ustedes desde el escritorio desconocen el tratamiento que hace el médico en forma directa con el paciente. Entonces, no entiendo desde el punto de vista ético y legal cómo se rechazan tratamientos o fórmulas o procedimientos desde un diagnóstico sin conocer el paciente. Eso es delicado. Bueno, me encanta ese contexto que está enmarcando, doctor Palechor, porque usted ha vivido desde distintos puntos de la academia como médico practicante, desde su especialización, lo que es el proceso de salud que vive un paciente, pero cómo desde la política, pero cómo desde el Congreso podemos contribuir a mejorar esas condiciones de salud de los pacientes. A ver, pienso que no solamente en salud, sino en todo el Estado, tenemos que exigir perfiles de quienes dirigen los diferentes sistemas estatales. Y así hasta abajo, o sea, en el caso del paciente, quien debe atender al paciente es el médico. Y si ese médico general necesita el apoyo de una medicina especializada, pues hay que darla en forma inmediata. Y si la medicina especializada requiere una subespecialidad, hagámoslo. ¿Cuál es el problema hoy? Que en la gran mayoría de nuestras instituciones que prestan salud, o sea, las IPS, incluso se van a encontrar gerentes de hospitales con una formación que uno no entiende cómo están ahí. Son recomendados políticos, no sé. Entonces, tenemos que empezar porque haya un perfil realmente cierto, sustentado académicamente, no con certificaditos de dudosa procedencia, y que tengan la experiencia y que conozcan. Creo que de ahí es un problema que tenemos que empezar a manejar. Y lo otro, nosotros los médicos tenemos que mejorar mucho, tenemos que conservar la humildad,
tenemos que tener una mejor comunicación asertiva con el paciente. Y bueno, nos falta comunicación entre los médicos, tanto asistenciales como los administrativos, falta comunicación entre la EPS y la IPS. O sea, es un sistema que creo que pudiera funcionar si todos cumpliéramos la misión y el papel que tendríamos que desempeñar dentro de la salud. Y que los entes de control y los entes que son los encargados de que funcionen como deben ser, alejados de intereses políticos. Y repito, la salud es un derecho constitucional y fundamental de vida. No es un negocio. Y Nelson Palechor, como voz del sector salud, incluido el paciente y la familia, llega al Congreso a defender eso. Es un servicio, no un negocio, como está ocurriendo hoy. Hoy los hospitales los venden por un compromiso político y creo que eso debe desaparecer. Hoy en los hospitales de todo el país, y de eso no se escapa el departamento y la ciudad, hoy a sus trabajadores, sobre todo administrativos, les están exigiendo que tienen que votar por un determinado candidato para poderles renovar el contrato. Y eso no puede ser. No juguemos con la salud y la vida del ser humano y en este caso del payanés y del caucano. Bueno, qué interesante planteamiento porque pues sí, en medio de la crisis que vive Colombia, el Cauca, en el sector de salud, la política ha jugado un papel muy importante en el detrimento del préstamo de salud. Bueno, doctor Palechor, cuéntele a los caucanos cómo lo pueden acompañar a usted este 8 de marzo. A ver, payaneses, caucanos y colombianos. Tenemos un equipo conformado, no estoy solo, es un equipo de una renovación política. Queremos transformar la política. La política es un arte de prestar un servicio social y comunitario, no politiquería. Y con ese equipo estamos tratando de lograr formar verdaderos líderes y por eso es que estamos llegando a esta propuesta. Y para esta propuesta necesitamos que el ciudadano que va a votar lo haga con confianza, no presionado. Y para usted hacer un voto con confianza, mire el perfil, mire la hoja de vida, la experiencia profesional, muchas cosas para llevar allá realmente las personas que realmente merecen y conocen y deben estar ahí. Y en el caso particular de Nelson Palechor Obando, he puesto en consideración mi nombre. Mi hoja de vida, mi experiencia está ahí para que ustedes la revisen. Está en internet. Y bueno, si ustedes tienen un voto de confianza y creen en Nelson Palechor, porque lo hago con humildad, con vocación, y es lo que siento, voten por L104, L104, que estaré en la Comisión de Salud velando para que el colombiano realmente se le preste la salud con calidad. Y calidad es una buena ética y una buena oportunidad. Bueno, amigos de Meridiano, esto es una charla muy amena con el doctor Nelson Palechor, que tiene una visión diferente de la política. Doctor, muchas gracias por estar aquí en el Observatorio Meridiano Regional.